decir, uno de los grandes temas que preocupa, un gran tema de la semana y la semana pasada es el aumento de contagios de COVID. La semana pasada alcanzaron alrededor de los 6.100 en 24 horas. Ayer anunciaron por la noche que se produjeron 4.129 nuevos contagios. Suman en total en el país más de 160.000 los contagios positivos y es un momento donde todos los especialistas auguran que puede seguir creciendo el pico de contagios. Por eso, para hablar de este tema, queremos hacerlo con especialistas que están viviendo desde adentro de los hospitales públicos esta pandemia. Estamos en comunicación con el doctor Raquiar, José Raquiar. Él es médico clínico del Hospital Público Rossi de La Plata y también miembro de la comisión directiva de la SICOP del Hospital Rossi. Muy buenos días, doctor. Jessica Calcaño le habla. ¿Nos escucha bien? Hola, ¿cómo andas? Sí, muy bien, Jessica, gracias. ¿Cómo andas? Bien, bueno, muchas gracias por hacerse este tiempo. Sabemos que, bueno, están con mucho trabajo, por supuesto, por las características de la pandemia. Y primero, para arrancar, ¿a qué le atribuyen los especialistas, los médicos que están como vos desde adentro de los hospitales públicos, el aumento de contagios desde la semana pasada para acá? Bien. Sí, en realidad, uno si toma el último mes, ya hay aumentos en las últimas, por lo menos 2 o 3 semanas de aumento sostenido, y sobre todo lo que estamos viendo en las últimas semanas, un aumento mayor y sostenido en las terapias intensivas, que no se venía viendo, digamos, tan espectacular. Digamos, en los últimos 10 días hubo un aumento de 100 casos en las terapias intensivas. Las causas pueden ser múltiples. Ahora, la realidad es que el coronavirus está golpeando en los sectores donde hay mayor hacinamiento poblacional, por tanto en los barrios pobres, que los llaman populares, pero en realidad son barrios pobres de hacinamiento, donde no tienen viviendas, donde no tienen agua potable. Obviamente la posibilidad de contagio es mucho más fácil por el hacinamiento mismo, y donde una cuarentena no se puede obviamente llevar a cabo de manera como lo plantea el gobierno. Por tanto los casos van a aumentar. Insisto, los casos por día son sostenidos, aunque es un número que llama mucho la atención y da, digamos, genera cierta preocupación en los hospitales por el hecho de ocupación de camas, ya sean de terapia o camas generales, y sobre todo este aumento de las camas de terapia. Vos pensás que si miramos los noticieros, las últimas noticias, salieron a hablar desde la SATI, que es la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y distintos referentes de la terapia intensiva, donde están preocupados sobre todo por el último levantamiento de la cuarentena, digamos, flexibilización de la cuarentena, que no se acompaña mucho con lo que se ve en la realidad en los hospitales. Claro, porque además, doctor, las cifras que se dieron a conocer la semana pasada corresponden a la etapa anterior de la cuarentena, que era más estricta. Siempre nosotros vemos los números un poquito atrasados, digamos. Los números que estamos viendo hoy son los que correspondieron a por lo menos entre 1 a 2 semanas posteriores. O sea que hoy estamos viendo esos números. Pero digo, digamos, lo preocupante de esto es el ritmo, no solamente de contagios, que obviamente eso va a repercutir en los casos de enfermos graves, eso va a ser así, obviamente que si tenés muchísimos más enfermos va a haber más pacientes graves también, sino el rápido, no podemos hablar de colapso, digamos, pero la rápida preocupación en cómo estamos dentro de los hospitales. Si estamos en el pico de la ola o si estamos empezando la ola, eso no lo vamos a saber hasta que no empecemos a bajar de la ola, digamos. Entonces, ponerse a hablar si vamos a estar saturados o no mañana, eso no lo podemos decir. Lo que sí, los números aumentan drásticamente y eso preocupa por múltiples factores, digamos, por el ritmo de contagio y por las condiciones estructurales del hospital público, y sobre todo porque desde que arrancó esta pandemia, digamos, más allá que hubo algunos aumentos en monitores multiparamétricos, en respiradores, que eso es lo que sale en los medios continuamente, el aumento de la aparatología, digamos, que es necesario obviamente, eso no se llevó a un aumento significativo de camas estrictamente. Hay muchos de esos aparatos que se utilizaron en camas que ya estaban habilitadas y que tenían los aparatos rotos, y segundo, no se ve en un recurso humano volcado en las terapias, por ejemplo. De hecho, las principales terapias acá de La Plata, el problema que tenemos es que los médicos no alcanzan, y mucho menos tampoco los enfermeros, y estamos con una población o una relación, digamos, paciente-médico o enfermero, mucho por arriba de lo estipulado teóricamente.
Claro, Entonces bueno, digo, el gobierno, de hecho, al inicio de la cuarentena dijo que eso iba a permitir preparar el sistema de salud mucho mejor para los momentos de pico. Y bueno, por lo que usted está diciendo, no, o sea, no se han volcado todos los recursos que eran necesarios. mira, en realidad, a ver, uno tiene que plantearlo, esto me parece que digamos, hay que plantearlo en varios aspectos. Uno es la necesidad imperante y urgente de tener camas de terapia intensiva disponible. Eso es lo que se trató de hacer. En algunas terapias se ha aumentado el número, en otras obviamente no tanto, pero así y todo, rápidamente, estamos hablando con muy poca ocupación. A ver, hubo aumento de ocupación de camas de terapia por COVID, pero sin embargo hay enfermedades prevalentes que tenemos habitualmente que sin embargo ocupan camas de terapia. Entonces digo, con muy poco que te mueva en el perímetro una enfermedad, ha puesto a la salud pública, digamos, o a la salud en general, en un riesgo, digamos, de colapso. Eso va porque no solamente hay que mirar al hospital, y ese es el error grande que se tiene, que se piensa una medicina o una salud, digamos, desde el punto de vista pura y exclusivamente desde un centro asistencial como un hospital, sino que hay que verlo, es que no solo se hicieron algunas camas, sino que también lo que falta es detectar pacientes en el terreno y obviamente a los pacientes de riesgo que están dentro de una casa que potencialmente se van a enfermar, o sea, pacientes mayores de 60 años con enfermedades prevalentes que tenemos en Argentina mucho, hipertensión, diabetes, etcétera, no se la aísla del entorno donde se va a enfermar. Entonces, ese paciente potencialmente enfermo, como pasó con Ramona, como pasó con, digamos, otros tantos pacientes que tenían el riesgo, que vos decís, este paciente si se enferma de Claro, en coronavirus los va a andar geriátricos mal. también. ¿Cómo? En los geriátricos. En los geriátricos también, digamos, pero sobre todo en la comunidad, digamos, tenemos una medicina que está, que es tecnócrata, digamos, una medicina basada en un modelo médico hegemónico, ¿sí?, de hospital, y no tenemos una medicina para la prevención y una medicina pensada como derecho de la población en general, sino una medicina de mercado y subespecializada. Eso se demuestra, si nos ponemos a pensar en los últimos números, digamos, o las últimas alarmas que hay sobre la falta de personal. En los últimos años, las residencias de la provincia de Buenos Aires no se han ocupado, hubo vacantes en los puestos de terapia intensiva, hubo vacantes en medicina general y hay vacantes en médico clínico. O sea, ¿qué es lo que muestra eso? Que vos, un pibe que sale de la facultad, que se recibe, que tiene ya una medicina pensada para el mercado y para una medicina de negocio y rentable, va y elige especialidades o subespecializaciones, ¿sí?, quirúrgicas, o sea, una medicina que no está volcada en pensar en las necesidades elementales y necesarias de la población y de la humanidad, sino en la medicina de mercado. Y eso repercute, si ya desde tu formación repercute en tu residencia y repercute en los hospitales. Claro. Nosotros si pensamos los últimos, perdón, que me extiendo un poco en esto, digo, si nosotros pensamos los últimos 30 años de la medicina en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, lo que estamos notando es que hoy en un hospital público trabajar, digamos, con los salarios y las condiciones, no, digamos, no le sirve a ningún trabajador de la salud. Entonces, se prioriza un trabajo en privado, precario obviamente, pero donde la diferencia económica que uno puede hacer, obviamente a destajo de laburo y de horas de trabajo, es mucho mayor que el hospital público. Entonces, tenemos una medicina que está pensada en esa sintonía. Por eso es que hoy no damos abasto en los hospitales públicos, pero no es que no se da abasto porque existe el coronavirus hoy y estábamos perfectos antes. Hay que pensarlo más linealmente e históricamente en ese sentido. Claro. Y si uno se pone a ver los nombramientos de personal, tuvimos durante años, hubo falta de nombramiento de personal, entonces vos tenés una generación de 60 años, 50 y pico años en el hospital y la siguiente tiene 30 y pico. O sea, tenés unos 20 años en el medio donde hubo a cuentagota nombramiento, entonces falta personal. Claro, recordamos, Entonces, estamos hablando con el doctor Raquiar, es médico clínico en el Hospital Rossi de La Plata. Y justamente por esto que decía, doctor, ayer salió un video que publicó, bueno, algunos funcionarios, Santiago Cafiero, por ejemplo, sobre una campaña de responsabilidad social, ¿no? Vos, recién mencionabas este problema de, bueno, cómo no ver la salud, digamos, solamente en cómo está el sistema de salud, sino en cuáles son las condiciones. Que no sé si claro. pudiste ver ese video, ¿qué opinión te merece esa Mirá, campaña de responsabilidad social? Mira, es una lavada de cara y es echarle la culpa a la gente de a pie, digamos. En realidad, digamos,
hay que pensar que en el conurbano, digamos, o en el AMBA, que es donde tenemos hoy la mayoría de los casos, o el 90% de los casos de coronavirus, donde se expresa muchísimo, bueno, en Cava y todo lo que es la región, acá mismo, en la región de La Plata, Berizo y Ensenada, hay que entender que tenemos la responsabilidad social, digamos. Si lo pensamos desde el punto de vista de la medicina general y de una medicina de atención primaria de salud, sería fantástico cuando vos pensás la comunidad como parte del sistema público de atención y de hacerse cargo de su enfermedad en el buen sentido, digamos, de responsabilidad de un trabajo, no desde el médico que va y te impone, sino de una participación. Ahora, la realidad es que en este caso, esa responsabilidad social que se pide, no se toma en cuenta que tenemos un 50% de trabajo precarizado y en negro, que esa gente, si no tiene digamos, las condiciones necesarias para poder quedarse en su casa, no hay responsabilidad social que valga. O sea, tienen que comer y tienen que laburar esa gente, y la verdad es que solamente el gobierno les ofrece 10.000 pesos, que no son que son la nada misma, mientras se le pagan subsidios a empresas multimillonarias, ya lo vimos con Clarín, Techil, Ledesma, etcétera, etcétera, digamos, se le perdona la vida a empresarios que están forrados en plata, millones, y exportan y son los causantes de la bancarrota a nivel nacional e internacional, y se culpabiliza a la población. Acá la responsabilidad que tenemos son en los últimos 30 años gobiernos peronistas y radicales que gobernaron, y coaliciones como el PRO, ¿sí? Donde porque no nos podemos olvidar que Massa, que hoy está de un lado, estuvo de otro, garantizando el gobierno del PRO. Entonces digo, la responsabilidad es esa, las condiciones estructurales del AMBA, de las condiciones de villas, las condiciones de falta de agua potable, de vivienda, de hacinamiento, no son más que expresión de gobiernos peronistas y radicales que gobernaron los últimos 30, 40 años en la provincia de Buenos Aires. O sea, esa responsabilidad que se quiere volcar a esa misma gente como causante de que sos el responsable de que haya coronavirus, es falsa. La responsabilidad es de un sistema, de un gobierno o de múltiples gobiernos, como lo dije recién, y de un sistema de salud que es pensado para el mercado. Hoy tenemos una medicina privada que no se le ha tocado un interés, sino que también se la quiere rescatar con plata del Estado, y esas camas, ese sistema de salud privado tiene que estar en manos públicas para poder dar respuesta a las grandes necesidades que tenemos. O sea, nosotros tenemos que pensar que tanto en las facultades, donde te forman para una medicina privada y elitista, tenemos que discutir que nosotros queremos tener una formación para que esos estudiantes tengan una respuesta a las necesidades. Hay que hacer un lazo entre trabajadores de la salud y estudiantes de la salud, y trabajadores y estudiantes de cualquier rama, para las necesidades básicas que tenemos como humanidad. Entonces, tenemos que saltar de una crítica a la sociedad, de las universidades de clase, a una sociedad de clase. Hay que hacerlo así de sencillo. Hoy, o sea, el virus entró por Ezeiza de la gente que viajó a Europa, pero hoy el que se está muriendo es los que no viajamos a ningún lado y los que estamos desplazados. Sectores desocupados, sectores precarios, lo vimos con Ramona, compañeros en los hospitales que se enferman, piden licencia y se la niegan, ¿sí? Como pasó con María Esther. Entonces digo, hay varios puntos. Digamos, está la responsabilidad del Estado en garantizar las licencias, está la responsabilidad del Estado en garantizar una salud no solamente para atendiendo al coronavirus como lo está haciendo, sino que, digamos, hoy los hospitales son prácticamente monovalentes. Hoy no tenés centros de salud que estén funcionando. Un trabajador de la salud de un municipio, de una salita, por decirlo así, para que se comprenda, está cobrando 11.800 pesos. Entonces, digo, nosotros si pensamos en una salud integral, como lo planteamos, lo que defendemos, la salud pública como único sistema de salud, tenemos que entender que si no tenemos promotores de salud, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, si no tenemos hospitales, obviamente, si no tenemos las camas, si no tenemos los aparatos necesarios, si no tenemos los centros de rehabilitación, esto no va a caminar, digamos. Pero hay que pensarlo en ese sentido. Digamos, hay una sociedad de clases, por tanto hay una salud de clases. O sea, hay un 5% que maneja las manijas de la economía, el 95% la producimos, y sin embargo los que se enferman y mueren somos las clases trabajadoras y los desocupados y los pobres. Porque está el coronavirus, pero existe tuberculosis, que sale del mismo lugar donde se está enfermando la gente hoy de coronavirus, existe la diabetes y pacientes descompensados que entran al hospital porque no hay medicación en los hospitales. Vos hoy querés dar insulina, NPH, una insulina común y corriente, que podés tener en los hospitales, no hay. Entonces digo, todo eso es responsabilidad del Estado, no hay otro responsable. O sea, el responsable es el Estado.
que durante estos 120 días, 130 y quizás muchos más van a ser, de cuarentena, no tocó un interés privado. Bien, y también con respecto, bueno, acá a la Izquierda Diario nos llegan muchas denuncias de trabajadores, bueno, hemos cubierto también cómo están los barrios populares con falta de agua, como mencionabas vos, y hacinados. Ujú. En el caso de los Sí, trabajadores que tienen que seguir yendo a laburar, muchas veces las sí, empresas no garantizan todos los insumos para cuidarse. sí, ¿Qué le sí, recomendarías vos a esos trabajadores y trabajadoras que tienen que seguir en la primera línea, digamos, ¿no? Y que tienen que viajar sí, quizás en el transporte público, que son lugares también sí, de circulación del virus? ¿Qué sí, sí. recomendaciones hay? Mirá, yo creo que con respecto a la industria, que es otro gran tema que está bueno para, digamos, quizás hacer otro día otra entrevista o discutirlo un poco mejor. Pero digo, acá hay que plantear primero todo qué industria realmente es esencial y qué no. Ujú. Eso por un lado, porque cuando se reabrió la cuarentena se reabrieron industrias que no son esenciales. La otra, si se quiere reabrir esas industrias, hay que, digamos, reestructurar esas industrias. Digamos, hoy que abra una industria que haga chupetines, la realidad es que no te sirve para nada. Digamos, tenemos que pensar en cómo reestructurar las industrias. Y eso va a necesitar, obviamente, de trabajadores que las empresas lo que tienen que garantizar primero todo es el distanciamiento, los equipos necesarios para el trabajo, horas rotativas de trabajo, no más de 4 horas de trabajo con rotación y con equipos para limpieza de esos espacios o box donde se trabaje. Tiene que haber las empresas hacerse cargo del traslado de los trabajadores desde su casa a la empresa. Hoy no se puede utilizar un hospital, no se puede utilizar un colectivo, un subte para viajar porque es un lugar de contagio. Entonces, eso lo tienen que garantizar las empresas, como tienen que garantizar la reducción de horas de trabajo manteniendo el mismo salario previo digamos, sin contar la reducción de horas, y a la vez, digamos, los trabajadores, digamos, lo que tienen que garantizar, y eso es parte de los trabajadores, garantizar que haya comisiones de seguridad y higiene para poder exigirle a las fábricas donde se está produciendo es que se respeten esos derechos hacia los trabajadores, porque si no los trabajadores ingresan a la fábrica y se enferman. Y haciendo un paralelismo con los hospitales, insisto con lo mismo, hay trabajadores de hospitales que tienen factores de riesgo y tienen la necesidad de licencias y se las niegan por la esencialidad. Y esos pacientes, esos trabajadores, esos compañeros de trabajo se enferman y se mueren, ¿sí? Claro. Entonces, digamos, eso es fundamental, que hay que tomar en cuenta. Bien, recordamos nuevamente, estamos en comunicación con el doctor Raquiar del Hospital Rossi de la Plata. Y para finalizar, bueno, vos mencionabas algunas medidas importantes que deberían tomarse para fortalecer igualmente el sistema de salud en estos momentos, como bueno, contratación de personal, capacitación de terapistas, mencionabas también, bueno, la necesidad de insumos también, ¿no? De reconvertir sectores de la Ujú. industria. ¿Qué otras medidas, ¿no? Porque se debate mucho también sobre, hemos conocido historias de pacientes que les tardaron 96 horas en dar el resultado del testeo, qué pasa con encontrar los contactos estrechos, si eso se está haciendo. Bueno, ¿qué otras medidas crees que deberían Sí. tomarse de emergencia? Porque no se han hecho nuevos anuncios, pero digamos, como parte de la exigencia que conversan entre los médicos y especialistas de qué es necesario ahora. Sí, sí. Hoy lo necesario estrictamente por COVID, digamos, hay un retraso en el informe de los testeos. Eso es por varios motivos. Uno, porque se está haciendo casi básicamente en público. Las empresas, las clínicas privadas o empresas privadas de salud hacen muy pocos testeos y para no costarlos los mandan a los pacientes al público. Entonces, no solamente, digamos, le cobran el hisopado, pero ese hisopado lo mandan al hospital público, o sea que ni siquiera tienen un gasto en ese hisopado. Que eso lleva a que haya también muchos hisopados dentro del hospital público. Segundo, aparte de eso, lo que está faltando son las necesidades de centros de internación para pacientes leves, ¿sí? Que hoy están ocupando camas de hospitales, camas generales de hospitales. Por lo tanto, son pacientes leves que podrían estar. Eso no existe. Hubo mucha foto al principio, que se llamó, por ejemplo, acá en la República de Niño, en varios lugares, y sin embargo eso en la provincia de Buenos Aires no está nada aceitado ni articulado. De hecho, acá en la región no tenemos hoy a dónde llevar un paciente así. Y tercero, la necesidad más allá del personal, obviamente de camas y insisto con lo mismo, digamos, hoy tenemos que pensar en una unificación del sistema de salud. No vale más la clínica privada y el negocio del dueño de esa clínica.
Hoy necesitamos tener camas y personal para las necesidades urgentes que tenemos hoy de dar respuesta a esta pandemia. Y para eso necesitamos tener necesitamos tener respuestas rápidas y que sean efectivas en el corto plazo, o sea, ya. Bien. Necesitamos las clínicas que estén en manos del sistema público de salud, necesitamos impuestos a las grandes fortunas para tener más plata, para poder hacer destinar plata a los sectores que no pueden trabajar y que no están en condiciones de trabajar por el tema de la pandemia. Necesitamos plata para más aparatología, obviamente que sí, y necesitamos plata también para mejores salarios. Entonces, eso tiene que salir del sector privado, que, insisto, como lo dije recién, no solamente no se lo tocó ni en interés, sino que se los beneficia con plata del Estado, ya sea con las ayudas para los salarios o incentivos, y también en las clínicas privadas con plata del Estado para rescatar a supuestas empresas que presentan quiebra o que no están ganando como venían ganando, y sin embargo han hecho pisos y han aumentado infernalmente el número de camas a costa del Estado. Bien, bueno, muchísimas gracias, doctor, por esta comunicación. Seguiremos en contacto en lo posible para ver cómo evoluciona la situación. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Los dueños de todo también compran las noticias. Acá no. Se tenía que decir.